¿Grabando? Sí. Ok. Ok, primero que todo, si el lunes hay algún problema, alguna cosa así, nos corremos para el viernes, ¿no? Espero que no, ¿no? ¿El problema es el martes? Martes creo que sí. Bueno. No, pero le pregunto, sí. Entonces, voy a hacer la idea de hoy es hacer un repaso. De todas maneras, voy a complementar algo de la clase pasada, de bivariados. Y digamos, acá está el resumen completo. Entonces, partimos de qué información, de estas dos, ¿sí? Una columna de X y una columna de Y, ¿sí? Y comenzando por lo último, aquí estaría la gráfica, ¿sí? Y entonces, la gráfica pues me dice que los puntos, pues no, pues yo puedo trazar una línea que trate de qué, de resumir el comportamiento de esos puntos. Entonces, si trazo la línea, la pendiente sería ¿qué? ¿Positiva o negativa? Positiva. Entonces, acá, para llegar a esta pendiente, lo que yo necesito, primero que todo, es la ¿qué? La pendiente de la red, ¿sí? Entonces, ya por la gráfica me doy cuenta que la pendiente va a ser ¿qué? Positiva. Listo. Y que va a cortar al eje Y, no en cero, sino como por acá, ¿sí? Por acá. Bueno. Entonces necesito ver. Para hallar M, ¿qué necesito? Este que es el coeficiente de correlación. Y entonces aquí me dice, hay el coeficiente de correlación. Y ese Y y ese X son las desviaciones. Entonces necesito las desviaciones y el coeficiente de correlación. ¿De dónde saco el coeficiente de correlación? De acá. Entonces el coeficiente de correlación es la covarianza sobre las dos desviaciones, ¿sí? Y la fórmula de la covarianza, dijimos que habían dos, pero creo que esta es la más práctica, ¿sí? Que es agregar una columna donde multiplico, sumo, y sumo las columnas de X, las de y N es el número de ¿qué? De datos, ¿ya? Ok, bueno. Entonces, acá, ok, entonces acá, pues, lo que, si me salen esas dos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Digamos, para el formulario que pueden traer, entonces, la tercera columna sería ¿qué? XY. Pero no voy a poner más ceros acá tanto. Entonces, XY. Y totalizo. Entonces aquí tengo la primera, con esos tres totales, saco la fórmula. Entonces, 980 menos la multiplicación de estos dos, dividido en 8, y todo lo dividido en ¿qué? En 7. Y me da una covarianza de ¿cuánto? 13.41. Ok. La covarianza puede ser negativa. La covarianza puede ser negativa. No, nunca. ¿Por qué? Porque vale va a ¿qué? Al cuadrado.
Bien. ¿Se acuerdan que la siguiente, que era el coeficiente de asimetría, sí podía ser qué? Positivo, porque era elevado a la qué? A la 3. Ok. Pero no me respondieron. La varianza siempre va a ser qué? Positiva porque es una resta elevada a qué? Al cuadrado. Pues la pregunta es, ¿la covarianza puede ser negativa? ¿Por qué? La multiplicación de X por Y va a ser mayor a la suma de X por la suma de Y. A ver. Teorema de Fermat. ¿Cómo? Sería CD, entonces va a ser mayor lo de la segunda como la de ¿Siempre? Sí, sí, no. Ah. Pero La línea que va a salir acá, la línea que va a salir acá, ¿tiene pendiente positiva o negativa? Positiva. ¿Cierto? Pero si me hubiera dado así, la M, ¿cómo sería? Negativa. Para que la M sea negativa, uno de estos tres tiene que ser ¿qué? Negativo. Pero dijimos que estas son las desviaciones. Y las desviaciones es la raíz de la varianza. Y las varianzas dijimos que las varianzas siempre son ¿qué? Positivas. O sea, la única forma es que esa esa R me dé ¿qué? Negativa. Vamos a ver. Listo. Pero acá, pues como yo ya sé que ya tengo la gráfica, bueno, la covarianza me da ¿qué? Positiva. ¿Qué necesito ahora? Necesito la varianza. Entonces la varianza, perdón, la desviación. Y la desviación, entonces, ¿cómo se construye? Simplemente es X menos ¿qué? X elevado a ¿qué? Al cuadrado. Entonces, ¿de dónde salió este 229? 2.29, perdón. es como 1 menos 4. Lo que es. El 447 toca dividirlo para sacar el X3. Entonces, necesito X. ¿Y X es igual a qué? A la sumatoria de X sobre qué? Sobre. Entonces sería 44.7 sobre qué? 8. ¿Y eso cuánto da? 5,58. Listo. Esto es del primer parcial, ¿no? 5.58. Entonces, el 229 que está allá sería igual a qué? 7,1. 7.1 menos qué? 558 elevado a qué? Al cuadrado. Pero pues, si eso da. No me. Y lo que pasa es que yo lo hice en Excel y toma todos los que, los decimales. Entonces este hace, al tomar todos los decimales, hace, sí. Entonces acá, voy a poner el que está ahí, 2.21. Pero fíjense un detalle. El segundo, ¿cuánto daría? 4.8, que es este. Menos el promedio, que es ¿cuánto? 5.58. Sí, pero este de acá, el de adentro da positivo o negativo. El de acá da negativo. Pero como está elevado al cuadrado, ¿da qué? Positivo. ¿Cuánto le dio a ustedes? 0,60. 0.60. Pero digamos, el efecto está en el segundo decimal. Entonces acá, listo. Hagamos un favor, ¿cuánto da
Y promedio. Entonces, Y promedio, para sacar Y promedio, ¿qué hago? Sobre, ¿y eso cuánto da? 82. ¿Cuánto? 19. 19.82. Quiero sacar el que va aquí. El tercero. El tercero de Y. Entonces, ¿qué hago? 26,7. 26,7 menos ¿qué? 19,82. 19.82 elevado a ¿qué? ¿Cuánto le dimos? 47,7. 47 puntos. 23. 23. Bueno. Ok. Entonces, acá, hacer un pequeño resumen acá. Entonces, aquí lo que necesito es la sumatoria de XY menos sumatoria de X por sumatoria de Y sobre todo lo dividido sobre N menos 1. Y se divide por N menos 1 porque estoy trabajando con muestral. Esa sería la primera. Para hallar R, ¿sí? ¿Qué necesito? S de XY, que ya lo tengo, sobre S de X, S de Y. ¿Dónde esto se llama como desviación estándar, ¿sí? Bueno. ¿Y eso de dónde sale? Entonces necesito agregar dos columnas que le llamé varianza. Ahí está. Listo. Entonces, ¿cuánto vale la desviación de X? ¿Cuánto? 241. Listo. ¿Cuánto vale la desviación de Y? 5.83. O sea, ¿cuál tiene mayor dispersión? La Y. Listo. ¿Y ese de XY cuánto valía? 13.41. Listo. Entonces, con esas tres, ¿hallo qué? R. ¿Y R me dio qué? Positivo. Como ya tengo R, entonces ahora, bueno, me queda bien. ¿Sí? ¿Cómo es la fórmula? Más bien. ¿Cómo es la fórmula? ¿SY sobre X o SX sobre Y? SY sobre X. La pendiente siempre con Y sobre X, ¿sí? Entonces, o el delta Y sobre delta X. ¿Sí? Entonces acá, listo. Entonces, eso me da un R de ¿cuánto? ¿Y cómo lo interpreta? La guía cortancia era mantener. No, no, todavía no. Va a ser positivo. Uno que la pendiente es positiva. Pero si hubiera dado 0.80 también hubiera sido positiva, ¿no? O si hubiera dado 0.60 también hubiera sido ¿qué? Positiva. Pero aquí da 0.95. Casi proporcional. ¿Se acerca a 1 o no se acerca al 1? Se acerca. Entonces, ¿qué significa? Que hay mucha relación entre X y ¿quién? Y Y. O sea que si sube X, ¿sí? También sube ¿qué? Y. ¿Al 100%? No. ¿A cuánto? Al 95%, que puede ser por encima o por qué, por debajo. Entonces, profe, ¿cómo así? Pues más o menos así. Que yo trazo la línea y los puntos, este puede estar por encima o este puede estar por qué, por debajo. ¿Sí? Si hubiera sido 80, entonces los puntos hubieran quedado más que, más alejados. ¿Sí? Si hubiera sido 60, los puntos también por todo esto. ¿Sí? Si me hubiera dado 99, ¿qué significa?
Los puntos están muy, ¿qué? Muy pegados a la línea. Ok. Entonces, cuando uno hace pronósticos, ¿sí? Pues esto es bueno, ¿sí? Tener un R de ¿cuánto? Del 95%. Entonces significa que si por la mañana hace sol, por la tarde llueve, ¿sí? Entonces uno puede predecir, ¿sí? Entonces, si en la mañana hace sol, en la tarde, ¿qué? Llueve. Ok. O si el Bucaramanga sale con la, ¿sí? Con la mascota, entonces ese día gana, ¿sí? Entonces hay una que, ¿sí? Entonces hay como una dependencia de una variable con qué, con otra. Bueno, listo. Ahora sí, con esas tres, perdón, con estas puedo hallar qué, M. ¿Y M me dio de cuánto? Ah, no la tengo, no. Bueno, pero tengo la fórmula. ¿Sí? Está. Y esta fórmula, miren las cosas que son, miren las cosas vienen de la lógica. Esta fórmula no es que sea tampoco una gran descubrimiento, simplemente es el despeje de quién. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, para dejarla aquí completa, B sería igual a qué? A Y menos M por X. Promedio. Listo. Entonces me da una M de 2.31. La línea está a más o menos de 45 grados. Más de 45. Profe, pero la gráfica no, ya no. Pero ¿por qué no? En la gráfica no se ve eso. Porque la escala es diferente. Aquí va de 2 en 2 y aquí va de ¿cuánto? De 5 en 5. Pero si yo colocara la misma escala, la línea quedaría más o menos así. ¿Sí? Y más o menos por un punto, por una unidad que vaya acá, aquí al 2.30. ¿Sí? Entonces, una unidad acá y 2.30. Esa es la explicación de quién, de la pendiente. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, y el corte acá, listo. 6.9173. Bueno, y si X vale 9.7, ¿cuánto vale Y? Pues hágale. Si X vale 9.7, ¿cuánto vale Y? Pregunta del punto del parcial. Pues el 95. El 95% es el. No, no. Si X vale 9.7, ¿cuánto vale Y? 29.32. ¿Utilizando qué fórmula? La de Y. Sí. Entonces sería 2.31, ¿sí? Por, ¿cuánto es que valía X? 9.7 más qué? Más 6.90. ¿Ya? Entonces yo le puedo dar valores de X. ¿Cuánto? 29.32. 29.32. Si X vale 12.5, ¿cuánto vale Y? 35.79. Tienen los valores de M y de B, ¿no? Y yo le estoy cambiando el valor de X. No sé. X 12.5. De allí. ¿Ya? 35.79. Listo. Ok. Entonces acá
En esos dos, izquierda, derecha, o rojo y amarillo, ¿cuál tiene mayor R o correlación? Ah, no. ¿Cuál tiene más correlación? ¿La que está en rojo o la que está en amarillo? ¿Por qué? Está más concentrado. Están más densos, ¿sí? Más concentrados, ¿sí? Entonces, listo. Ok. En esta, la M me daría ¿qué? Positiva. Positiva. La pendiente me daría positiva. Listo. Acá, la pendiente, la M me daría ¿qué? Negativo. Hacia abajo. ¿Listo? Y acá, ¿qué problema tengo? Y aquí la R, ¿cómo daría? ¿Grande o pequeña? La R, el coeficiente de correlación. Pequeña. ¿Sí? Entonces acá, listo. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué noto acá? Si ordenara los X de mayor a menor, de menor a mayor, ¿sí? Acá, el menor sería ¿cuánto? De las X. ¿Cuál es el menor acá? 15. ¿Y cuánto vale Y? 112. O sea, cuando la X es pequeña, la Y es ¿qué? Es grande. ¿Y el valor más grande de X cuál es? 93. ¿Y la Y cuánto vale? 45. Entonces, me doy cuenta que 115, 112. ¿Cuál sigue? 25. Bueno, aquí sube un poquito. 115. Después sigue ¿cuál? 32,97. Después ¿cuál sigue? 43,87. O sea, en medida que X va subiendo, la lleva, perdón, la medida que X va subiendo, la lleva ¿a qué? Baja. Entonces acá, la covarianza me da ¿qué? Negativo. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo leo? ¿Todavía me leo o no? Entonces acá, la covarianza me dio ¿qué? Negativo. Si la covarianza es negativa, la R va a ser ¿qué? Negativa. Y si la R es negativa, entonces la M también va a ser ¿qué? Negativa. ¿Ya? Listo. Entonces acá, ok. Con eso yo gané con esta cuento gané una apuesta yo con un economista, ¿sí? Porque una de las aplicaciones de esto es bolsa de valores porque como ellos tienen allá, todos los días sacan muchos datos de los valores de las acciones, ¿sí? Antes en el noticiero salía, ¿no? Que Bavaria subió, que de Argos bajó, ¿sí? Y daban el precio de las acciones, ¿sí? Entonces, los betas la fórmula de beta se saca con la covarianza. Y entonces me decía, las covarianzas pueden ser negativas. Él decía que no, yo decía que sí. Entonces está. Ok, entonces aquí, pues simplemente quería mostrarle un ejemplo donde la M diera ¿qué? Negativo. ¿Cuánto le dio la R? 0 ¿qué? 92, pero ¿qué? Negativo. Bueno. ¿Qué va a pasar con esa nube de puntos? Después no va a tener una línea de potencia, que va a ser mucho. ¿Sí? Sí. Y la R, ¿cuánto cree que va a la R? La R va a ser positiva o negativa. Pues si la varianza es positiva, la positiva. Y si la varianza es negativa, la R es negativa. Pero puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, al agregarle eso, la varianza me dio ¿qué? Negativa. ¿Ya? Y me dio menos ¿qué?
menos 39, ¿sí? Ya. Eso me dice que la línea me va a dar ¿qué? Negativo, ¿sí? Pero mirando la nube de puntos, uno no sabe si hacerla así, si hacerla así, ¿sí? O hacerla en curva, ¿sí? ¿Sí? O hacerla una función seno, coseno, ¿sí? ¿Sí? Para tratar de coger la mayoría de puntos. Entonces acá, por ahora sé que la covarianza me dio ¿qué? Negativo. Pero la desviación de X, 12.45, la desviación de Y, 29.98. Pero yo ya sé que la R me da el negativo, pero más o menos ¿qué valor? A ver, juguemos a chance del valor todavía. ¿Cuánto cree que va a dar? Sandra? ¿Grande o pequeño? Ya sé que da negativo. La desviación debe ser grande. Ah, pero entonces el R tiene que estar entre ¿qué? Entre 0 y 1. ¿Sí? El R debe dar bajito, ¿no? ¿Pero cuánto? Era 0,8. 0.08. Bueno, mira. Los ejemplos que hemos hecho nos han dado 0.98, 0.95 y el último menos 0.92. ¿Sí? Este da negativo. Ya sé que da negativo porque la covarianza da negativo. Entonces, dígame cuánto da. Ahí están los datos de la fórmula. Y eso da bien pequeño, ¿no? Porque abajo da más de 300. No sé, no pongo 10. Una 0,10. Da bien bajito. O sea que la conclusión es muy fácil. La X no tiene nada que ver con qué, con la Y. O sea que aquí yo no puedo hacer esto. ¿Sí? No. Con esto no puedo hacer esto. Entonces hay cosas que no tienen qué relación. ¿Sí? Entonces acá, listo. Menos 0.10. Y vean, miren, aquí de todas maneras uno puede sacar la línea, pero la línea no es confiable porque si yo le doy un X nuevo, ¿sí? Lo boto acá, pero en la vida real puede ser que por cualquier. Ok. Bueno. Preguntas de bivariados, ¿no? ¿Me pilas con esta pregunta? ¿Sí? Pues no solamente dejar la fórmula de Y y dejarla ahí, ¿no? Sino, si yo tengo un valor de X, ¿sí? Profe, ¿y aquí el 95 qué significa? Pues que esto tiene una confianza de ¿cuánto? 95%. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿preguntas de eso? ¿Eso puedes repetir? La pregunta es, ¿y esta fórmula para qué sirve? ¿Sí? Esta fórmula lo que me dice es que si yo tengo acá tengo una explicación, ¿no? Si yo tengo acá enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿sí? Y estos son los puntos, ¿sí? Estos son los puntos, ¿sí? Y ese es el día de hoy. Estos son los puntos, ¿sí? Entonces, esto fue lo que sucedió en la realidad. O sea, yo me pongo a notar cuántas veces, cuántas veces llueve al día, anoto cuántos carros pasan por la calle, ¿sí? Y tomo nota de dos datos, ¿sí? Entonces acá, veo que aquí hay una tendencia, ¿sí?
Y entonces, yo quiero saber, este es el día de hoy, pero yo ya tengo información histórica. Entonces, yo quiero saber esto, ¿sí? Entonces, pongamos el caso todavía más práctico. Estas son mis ventas, ¿sí? ¿Ya? Y entonces me doy cuenta que en la medida que yo incremento mes a mes, ¿sí? Las ventas se me van, ¿qué? Van subiendo. O las ventas van, ¿qué? Bajando. Pero tengo datos de enero a mayo, ¿sí? Ahora yo quiero saber, quiero predecir las ventas de qué. Junio, julio, agosto, septiembre. Y esto es lo que se hace en un pronóstico de venta para una evaluación de proyectos, ¿sí? Entonces, acá es esto, ¿sí? Entonces, si yo tengo estos datos, ¿sí? En función de tiempo, pero esto también lo puedo cambiar por ejemplo, acá abajo, puedo colocar inversión en publicidad. ¿Contra qué? Contra venta. Y puedo llegar a la conclusión de que entre yo más invierto en publicidad, mis ventas van a ¿qué? Aumentar. La pregunta es ¿cuánto? ¿Sí? O sea, si por ejemplo, ¿cuál es la empresa que más invierte en publicidad? Coca-Cola, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí lo que uno buscaría es que si yo invierto 1.000.000 de pesos, ¿sí? Perdón, si invierto 20, vendo 200 millones. Pero ¿qué pasa si invierto 21 millones? ¿Mm? Entonces yo esperaría que la venta que aumentar. Pero no sé, pero puede ser que aumente poquito, aumente qué, mucho, ¿ya? Y otra cosa, llega un momento en que se satura el mercado, ¿no? Entonces la curva viene así y después la curva empieza aquí a bajar, ¿ya? Listo. Bueno, ok. Entonces ese es bivariado, ¿no? Quería empezar porque era el complemento de la clase pasada. Entonces acá el tema que vimos es este. Y este fue el tema del segundo parcial, que eran las distribuciones que discretas. Y el de allá son las distribuciones que continuas. Entonces, las continuas, digamos aquí están todas, pero las que tienen barritas son las discretas, ¿sí? Entonces lo que yo tenía que hallar era una por una, y si quería el menor o mayor, simplemente sumaba las barritas. Acá, todas estas trabajan ¿con qué? Con áreas, ¿sí? Entonces, por eso es el dilema de que si, profe, yo puedo hallar un igual, no. O hallo menor o hallo ¿qué? Mayor. Pero en algunos libros dicen que si de este lado es menor, para el otro lado ¿qué es? Mayor, igual, ¿sí? Pero en otros libros dicen que si este es mayor, este es ¿qué? Menor, igual. Entonces, digamos, lo que más uno ve es que para este lado son menores y para este lado son ¿qué? Menores. Pero el punto de unión es demasiado ¿qué? Pequeño, como los límites. ¿Se acuerdan de límites? Cuando X tiende a ¿qué? A 0. ¿Sí? Entonces ahí, la que vimos, ¿cuál fue? La uniforme, la normal, ¿sí? ¿Cuál otra? La Weibull, ¿cuál más? La triangular, ¿y cuál? La exponencial. O sea, que vimos ¿cuántas? 5. ¿Ya? Ahí está. Eso. ¿Y varias? ¿Qué? Ah, sí, porque cualquiera de ellas se puede convertir en binomial. Hicimos 2 ejercicios, ¿no?
Rafa, entonces, sí, sí. Ok, profe, ¿usted nos va a decir cuál es? No. Ok. Si yo le digo que hay una población, ¿sí? La población perdón, el consumo de algo, ¿sí? O el tiempo de algo se comporta de esta manera, tiene una moda de, ¿agregamos un número? Tiene 53. Listo. ¿Cuál es? Triangular. ¿Es qué? Triangular. ¿Es qué? De esas 5, ¿cuál menciona la moda? Triangular. La triangular. Entonces, la triangular dice que tiene A, B, ¿qué? ¿Dónde la B es qué? La moda. La A es mínimo y el C es el más, valor más alto. La cuota inferior o la cuota superior. ¿Ya? Listo. Bueno. Regáleme 2 números. Rápido. No lo piense, el día de nacimiento, ¿verdad? Día de cumpleaños. ¿Cuál? Y otro. 61. Entonces, si yo le digo que los datos de una población, ¿sí? O el tiempo que una persona permanece, ¿sí? Haciendo una solicitud vía internet está entre 61 y 80 minutos, ¿eso qué es? No, ¿cuál de las 5 es? ¿Sí? El tiempo que una persona permanece, ¿sí? O que le dedica en un día a ver televisión está entre 61 y 80 minutos. ¿Eso qué es? ¿Qué tipo de distribución es? ¿Uniforme, normal, triangular, exponencial o Weyl? Uniforme. ¿Eso qué es? Uniforme. ¿Sí? ¿Y son qué? ¿Es qué? ¿A? ¿Y B? Ok. Entonces, perdón, esta es, dijimos que era qué? Triangular. ¿Y esta es qué? Uniforme. ¿Ya? Si yo les digo que hay unos datos, ¿sí? Hay unos datos y la varianza es de... No, ya. ¿Qué te ¿Cuál? 3. No, más grande porque no le va al cuadrado. 52. 52. Listo. Ok. Si yo digo que tengo unos datos y la varianza es 52, ¿eso qué es? O le digo, la varianza de... Perdón, que puede ser 52. Puedo decir que hay una población de personas, ¿sí? Que tienen una varianza. Ah, no, miento. Ah, no, ya la conozco. Un jardín infantil, ¿sí? En un jardín infantil, los niños tienen una varianza de 52 meses.
¿Eso qué es? No, pero uno de los datos, ¿no? Pues yo le digo así, ¿sí? Le doy ese dato nomás, ¿sí? Empezando, ¿no? O sea, de entrada, ese es el dato de entrada, ¿sí? La edad de los niños de un jardín infantil tiene una varianza de 52 meses. ¿Eso qué es? Ahí automáticamente, ¿eso qué quedaría? ¿En qué clasificación quedaría? ¿Uniforme? No. ¿Normal? Sí. ¿Triangular? No. ¿Exponencial? No. ¿Waveform? No. ¿Sería una qué? Normal. ¿Con una desviación de cuánto? Son unos niños, haga mejor, 7 puntos, 21. Y lo que me preguntaba, perdón, como puse sigma, que tengo que poner qué? Mío. Y puede ser una media de 48 meses. Eso haría niños de cuánto, ¿de qué edad? De 4 años. Sí. Pero no todos tienen 4 años. Algunos tienen 4 años, 7 meses, otros tienen 3 años y un mes, ¿sí? Pero digamos la desviación está ¿cuánto? En 7. Y esto correspondería a una qué? A una normal. Bueno. ¿Cuándo sería exponencial? O un promedio, ¿sí? O un promedio. Pero las tasas también son ¿qué? Promedios, ¿sí? Entonces acá, la exponencial, ¿sí? Entonces aquí tengo la media y aquí tengo ¿qué? Bien. Entonces, la mayor aplicación de esto, ¿sí? Creo que lo voy a poner así, es regáleme un número que sea fácil. Regáleme un lambda. ¿Cuánto? 2. Listo. 12 ¿qué? ¿Sí? Yo puedo decir que Sandra hace 12 llamadas ¿qué? Por hora. ¿Sí? ¿Y este más o menos lo cierto? Sí. ¿Sí? ¿Más? Más. Bueno. ¿Sí? Entonces 12 llamadas por hora. Entonces, ¿cuánto vale mío? ¿Cuánto vale mío? ¿Cuánto? Un doceavo. ¿Doceavo de qué? Horas para llamar. De hora. Un doceavo de hora. Pero uno no dice, tiene un doceavo de hora para ir hasta la portería. ¿Sí? ¿Sí? No. ¿No es que le dice? ¿Tiene cuánto? 5. ¿Por qué? 5 minutos sobre qué? Llamadas. Por así se le cambia el. Listo. La gráfica es así. ¿Cuál va a ser la pregunta? Hagamos dos preguntas acá. Hagamos dos preguntas. ¿Sabes que estuviera puesto ahí, no? Ah, ya lo voy a hacer. ¿Cuánto vale 2?
Ok, dos preguntas, rápido. Y la pregunta siempre empieza igual. ¿Cuál es la probabilidad de? Sandra, No, no porque la X está aquí, no allá. En los primeros 6 minutos. No, En los primeros 6 minutos llega ya. esa sería discreta. ¿Sí ves? O sea, que la llamada sea igual a qué. El número de llamadas sea igual a qué. A cero. ¿Sí? Tendría que ser mayor o igual. No, de acuerdo. ¿quieres mayor? Listo. Ya, mayor que qué. 6 ¿Es qué? minutos. La X y la mu tiene que estar en qué. En la misma. Entonces aquí estaría el 6. Vamos a poner un poquito por acá. 5 minutos. Y la pregunta me está preguntando, ¿a la izquierda o a la derecha? A la derecha. A la derecha. Si saca a la izquierda, ¡cero! ¿Sí? Un amigo mío, ¿sí? ¿Sí? Cero. Cero. Listo. Y la otra pregunta, ¿cuál sería? Siempre salen dos preguntas ahí. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que esté entre y entre? ¿Sí? Entre qué y qué. Entonces quiero mirar la posibilidad de que la llamada sea corta. Entonces podría ser entre qué, entre 1 y qué, y 2. Listo. Profe, ¿y cómo identificamos esta cosa? Le tienen que dar los parámetros. Muy bien, ¿sí? Los valores de entrada se llaman parámetros, ¿sí? Listo. Entonces los parámetros, porque son parámetros, porque son constantes, pero van cambiando de ejercicio en ejercicio. Y la variable es cualquier valor que puede ser entrada o salida. Entonces en Wellbrook, ¿qué necesito? La forma y escala. Y por favor apréndanselo así porque, digamos, los autores tienen una mala costumbre en los libros y es que le cambian el símbolo. ¿Sí? O sea, no se la aprendan con alfa y beta, sino forma y qué, y escala. Y la escala está relacionada con la media, pero no es la misma que, no es la misma media. Está un poquito corrida hacia la derecha. Entonces acá yo necesito dos cosas. Alfa, que es la forma, y beta, que es la que. Entonces aquí, más o menos, este se corre un poquito, ¿sí? Pero la forma me dice que si esto es así como una, eso del desierto, ¿sí? Una luna, o puede ser un domo, ¿sí? O simplemente puede ser cuando uno, digamos, una volqueta de arena, ¿sí? Saca la arena, pues se forma una forma, se queda una forma así. O simplemente cuando en la casa de uno, en la cocina, uno coge la bolsa de harina, ¿sí? Y la echa sobre algo, ¿sí? Sobre un plato. Entonces se forma como una montaña. Entonces acá, esto puede tener así, pero también si el alfa es menor de 1, si la forma es menor de 1, se me vuelve una ¿qué? Una exponencial. Entonces acá, alfa y qué. Pero yo creo que lo mejor es decir, vea, tiene una forma de 2.5, de 3, de 8, sí, está. Los valores de alfa son más o menos pequeños. Y los valores de beta están muy relacionados con la media, ¿sí? Entonces, si uno dice un beta de 500, ¿sí? Pues uno va más o menos va a decir cuál es la probabilidad que sea mayor que 550 o menor que 450. Listo.
Regalen un valor para A. 32. Regalen un valor para C. 82. En el video. Pues le podemos tomar la foto y me la mando. Con video y todo ya. Entonces, 32, 53, 88, sin que salga yo, ¿no? Dijimos que la U valía ¿cuánto? Sí. 61, 80, ¿no? La U. De la U. Listo. Y este vale una media de 48 y una desviación de 7.20. Aquí dijimos que lambda valía ¿cuánto? 12 y mío vale ¿cuánto? 5. Y acá, regáleme 2 puntos ¿qué? Dámosle 3. Creo que todos los ejercicios quedaron con 2 años. 2 puntos. 72. 3.72. Y ahí sí, libre. De la patineta. Beta, un beta. ¿Qué número? Es grande. No. 860. ¿Ya? Entonces, 860 queda más o menos por aquí. ¿Ya? Queda X. Ok. Bueno, esta es la que queda, ¿sí? Pero yo aquí la partí en 2. Entonces, bueno, aquí tengo estos 3, ¿ya? ¿Ya? En esta parte del curso, uno no se mete mucho con esto, pero por favor consérvela, ¿sí? En estadística 2 van a trabajar mucho con esto, ¿sí? Con la función de densidad, o sea, la F minúscula, ¿sí? Esa es la línea. Y acá, esta es la función acumulada, que es el área, ¿no? Ya es el área. Pues, para que lo entendamos mejor, esto, digamos, es la integral bajo el área, ¿sí? El área de la curva. Entonces, estas son áreas y esta es la línea. Pero en este curso poco se trabaja con esto, se trabaja más con esto. Y la de allá es la inversa. Entonces, listo. ¿Ya? ¿Calculadora ya lista? ¿Sí? Bueno. Entonces empiezo con la triangular. ¿Ya? 32, 53, 88. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea menor que un número? Entre 32 y 88. Rápido, no lo pienses. 50. 50, listo. Ok. Ya. ¿Cuánto le dio? ¿Qué? ¿Se perdieron o qué dijo? ¿Es mayor? Primera pregunta, ¿es mayor o menor? Menor. Listo. O sea que esa es la que me sirve acá. Listo. ¿Está en el primero o en el segundo triángulo? ¿Por qué? No. Ese es porque es menor, pero está en el primero o en el segundo triángulo. ¿Por qué? Porque está entre 32 y ¿qué? Y 53. Si me hubiera dicho 70, está en el segundo triángulo, ¿sí?
Si me hubiera dado 85, ¿está dónde? En el segundo. Si me hubiera dado 34, está en el primero. Profe, ¿y eso qué influye? ¿Cuál de las dos fórmulas utilizo? La de arriba. ¿Listo? ¿Cuánto le dio? No sé, pero yo confío en usted. 27 puntos. 55. ¿Ya? ¿Sí? Listo. Ok. Ok. Eduardo. Listo. Este es. P de X mayor de 42. ¿Mayor o menor? Mayor. O sea, es el complemento. Es el complemento. ¿Sí? Es el complemento. Primero o segundo triángulo. El primero. En el primero también. Listo. Entonces, ¿la fórmula de dónde? De arriba. Pero el dato que me dé la fórmula no es el complemento. Entonces, ¿cuánto le da? Y darle más o menos como 70 y pico, 80, algo así. O hasta más. Con esta fórmula, ¿no? Con esto. Porque está en el primer triángulo. Perdón, fijé un detalle en la fórmula. Dice BA y en esta fórmula dice que CB, ¿no? ¿Cuánto le dio la fórmula? No, ¿cuánto le dio la fórmula? Bien pequeñito, ¿cierto? Sí, bien pequeñito, 8 puntos. ¿Y el complemento cuánto le da? 91.4. Creo que están anotando los datos. Probabilidad entre 42 y 50. Si no da 18, da 19. ¿Sabe porque tienen los dos datos ya? Da 18 años. ¿Evo qué pasó? Ah, pero- El complemento da 8.6. 27.55 menos 8.6. 19.015. Pero cuál. Porque ¿cómo es? 0.4 o 0.5. 0.4. Entonces, es la probabilidad de menor de 50, que da ¿cuánto? 27, ¿no? 27. Menos la probabilidad que sea menor, ¿sí? 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 Entonces aquí este era 91, pero necesito ¿cuál? La otra, ¿no? Entonces sería 27 menos ¿qué? ¿El complemento de esto cuánto es? 8.6. ¿Sí? Entonces sería 27 menos 8.6. 19.04. Para rematar ya la triangular. Para rematar la triangular. Hablemos de número. ¿Cuánto? No, más grande, más grande. Se le pegó el 72. Entonces, si la probabilidad de que sea menor es del 72%,
¿Cuánto vale X? Entonces las fórmulas están acá. Aquí están las fórmulas. ¿Sí? Pero, tengo dos fórmulas. Entonces, ¿cuál? ¿La de arriba o la de abajo? No sé. Entonces, lo primero que voy a ver es ¿cuánto vale este triángulo? ¿Cómo lo saco? Acá es donde- 53 menos ¿qué? 32 sobre ¿qué? 88 menos 32. El pequeño sobre grande. ¿Cuánto le da a él? ¿Cuánto? 37,5. Ok, 37,5%. Este triángulo, este de acá, ¿vale cuánto? 37,5%. ¿Y este de acá cuánto vale? 62,5. Listo. Pero si me dicen 72%, ¿en dónde está? En el segundo. Si aquí me hubieran dicho 35, ¿dónde está? En el primero. 27. En el primero. 62. Segundo. O sea, si es menor de 37 está en el primero. Y si es mayor está en el segundo. Listo. Si está en el segundo, utilizo ¿cuál fórmula? Listo. Listo. Ese phi vale 0,72. Y uno menos phi valdría ¿cuánto? 0,28. C menos A, 53. ¿Qué es 60? 64,55. Entonces la X valdría 64. 64,77. 57. 57. Ok. ¿Ya? ¿Qué pasa si me sale una uniforme? Entonces, regale una pregunta. ¿P qué? Regalemos un número. Bien, un número para este ejemplo. 72. ¿Otra vez? Listo, bueno. Listo. 75. Entonces, 75 está por acá, pero como es mayor, necesito esta. La fórmula está acá y sería esta fórmula. 61,80, eso me da 19. ¿Va al grande o va al pequeño? Más o menos tiene que dar como el 25%. ¿Cuánto le dio? Oh, Natalia. ¿Cuánto? ¿Y cuánto le dio en la fórmula? Porque es que si yo hago la fórmula, la fórmula me da que 73. es la fórmula, pero la de menor, ¿no? Estas fórmulas son de menor, ¿no? Entonces esta da 73, pero el complemento da. Sí, está. Claro que también yo lo puedo hacer rápidamente diciendo 5 sobre 19, ¿no? Listo. Entonces acá, para que quede ahí en la fotografía, ¿cuánto? ¿20 qué? 26 puntos. Bueno, démoslo ahí. Los números. Rápido. 15. No, no me sirve.
Muy bien, Diana. ¿Sí? 68 y 68 y 75. 76. ahora le pegó 75. No olvides, porque ya aquí lo tiene, entonces 76. Bueno. Y lo mismo. Primero hallo el de 76. Después el de qué? El de 68 y hago la resta. ¿Sí? Listo. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto da de 76? Da como 75%. 78. 78.94%. Y el de 68, ¿cuánto da? Sería 7 sobre 19. 36, ¿Cuánto? 84. 36,84. 84. Y la diferencia, 41, 42. 42,1. Ok. Distribución uniforme. Distribución normal. Ahora muy bien. Espero que conserven la tabla y después la tabla para operacional 2, la tabla para estadística 2, la tabla para estadística 3, por allá para mercadeo, ¿sí? Para tamaños de muestra, la tabla de la normal. Entonces, ujú, listo. La pregunta básica siempre va a ser esta, ¿no? P de que X sea menor que ¿qué? Entonces, regáleme un número. 32, Está muy pequeño. 45, Además, mire, este da 7, o sea, aquí está 41, sí. 45, 34, eso daría como 1%. ¿Cuánto? Sí, me gusta más. No, bueno, ¿cuánto se escribe? 45. 40. Pero para que queden todos contentos, 45.6. Listo. Si yo hago esa pregunta, automáticamente sale otra pregunta. Y es, ¿cuánto vale? Z. Entonces la fórmula de Z era ¿qué? Perdón. Z es igual a ¿qué? A X menos mu sobre ¿qué? Sobre la X. Entonces, la media vale 48 y la desviación vale 7,21. ¿La Z da positiva o negativa? La negativa porque está hacia la izquierda. Es menor. Entonces, con un Z de Menos 0,33. menos 0,33, eso me da una probabilidad de ¿cuánto? 37,7. Esto sale de la tabla y la tabla bota los valores menor o igual, si quieren decir. ¿Sí? Entonces, 0,3707, ¿ya? Listo. Hagamos una así, hagamos unas tres rápidas. Probabilidad de X mayor que, vámonos para este lado, 52.7. Listo. Entonces, eso me daría un Z de ¿cuánto? ¿Positivo o negativo? Positivo. Listo. 52 menos 48 da 4 sobre 7. Da como 0. Da positivo, ¿no? ¿Cuánto le dio? 0,65. Y en la tabla, ¿cuánto? Pero dígame cuánto es la tabla primero. 73.80. En la tabla. Pero es,
¿Cuánto? 74,22. Listo. ¿Y la respuesta cuánto es? 25,78. 25,78%. Y aquí, para agilizar, entonces, probabilidad de que esto, ya tiene ya tiene los datos. Pero da 37. No entiendo. Sí, 7,15. Entonces, la mayor menor a qué? Menor. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea menor que 52,7? Entonces, no van a decir que 25, ¿no? Sí. Sino el complemento, 74,22. Y la probabilidad de que X sea menor que 45, ¿cuánto es? 37,07. Y entonces la resta, ¿cuánto me da? 37,15. 37,15. Ok. Y la última de acá. Entonces, si f de x menor un número, los cuatro últimos del celular, ¿cuáles son? Sí. ¿Cuánto? 91,77. Listo. Ok. 91,77. Listo. Si yo sé que f de x menor, pero eso está mal escrito ahí. Menor que una incógnita es igual a 97 puntos, ¿qué va a quedar? A 91,77. Entonces yo quiero saber cuánto qué, cuánto vale x. Listo. Y es una distribución normal. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Buscar la tabla. ¿Sí? Listo. Entonces, busquemos en la tabla 0,197. 0,9177 en la tabla. Margina. Ahora sí. El Z, ¿no? ¿Qué es el número más cercano a 91,77? ¿Dio ese? Sí. Sí. Ah, bueno. Listo. Para el chance hoy. 91,77. Cambiar la clave del cajero. 91. La clave en X, 91. Olvidé preguntar, ¿cuál es la clave en X? 91,77. Listo. Profe, eso gráficamente, ya para terminar esto acá. Pues, que es una probabilidad exageradamente ¿qué? Grande. Que si esto vale 91, este pedacito vale 9%, 8%. ¿Sí? Entonces acá, esto vale el 8. Y esto vale 8 punto ¿qué? 23. Y este acá, en un horrible azul, sería 91,77. ¿Ya? Listo.
Creo que aquí ya hicimos un ejercicio, entonces. Listo. Ah, pero lo resolvemos, ¿no? Listo. ¿Cuánto da este? Ah, ya le cambié la diapositiva. Entonces, la probabilidad que una persona se demore más de 6 minutos, ¿cuánto dio? Ahí están las fórmulas. Con un comportamiento que exponencial. Entonces acá, ojo con esto, esta fórmula me da el de qué? Menor, ¿no? Esa fórmula me da el de menor, ¿no? Ayer le quité el 1. Entonces, lo que me dé, entonces acá, me están preguntando por qué. Por mayor. Listo. ¿Cuánto da la fórmula? ¿Cuánto da la fórmula? La fórmula dice que phi es igual a 1 menos i a la menos qué. ¿Qué sigue? Lambda, ¿cierto? Pero lambda es igual a qué. Perdón, ¿sí? Voy a cambiar esta acá. No te la agrego. Es menos 1 sobre qué? 5. Sobre 5. Por, que multiplica qué? A 6. ¿Y por qué tengo que hacerlo así? Ya le cambié de mi. Porque si voy a multiplicar este por esto, tiene que estar en qué? En menos. Y el lambda está en qué? Llamadas, ¿por qué? ¿Sí? Entonces, listo. Entonces, ya, sí. Por eso les digo yo, por favor, hagan esto, ¿sí? Y después que hagan esto, si quieren borren lambda, ¿sí? No lo miren. Y la fórmula queda 1 sobre e, que también voy a cambiarla ya. 1 sobre mu, ¿por quién? Por 6. ¿Listo? ¿Y eso cuánto le da? ¿En porcentaje? 69,88%. Eso es esto. Listo. Y entonces, ¿cuánto es la respuesta acá? 30 millones. 30,11 ¿qué? Por ciento. Entonces, la probabilidad que la llamada sea más de 6 minutos es de cuánto? 30,11. ¿Ya? Bueno. Entonces, para resolver esta pregunta, ¿qué tengo que hallar primero? No la puedo hacer en una sola fase, ¿no? Tengo que hacerlo en dos. Entonces aquí, primero tengo que hallar ¿qué? El 2 y después la de ¿qué? La de 1. ¿Listo? Entonces, quedaría de la siguiente manera. Voy a la de 2. Entonces, phi o f. Entonces, f que x sea menor que 2 es igual a ¿qué? A 1 menos ¿qué? Y, ¿sí? Menos 1 sobre ¿qué? Sobre este 5. Que multiplica ¿qué? A 2. ¿Ya? ¿Y eso cuánto da? 67,03. Y ahora voy a hacer la otra. ¿Ya? ¿Qué pasó? Es 30. Uy, no, sí, eso era muy grande. 32. Sí. Sí, no puede dar nada, ¿sí? Porque aquí está 6 y por aquí está 3, ¿sí? Entonces, bueno.
E a la menos 2/5. O sea, 0,4. Bien. Y la otra sería fx menor que ¿qué? De 1. Para hallar esto, ¿no? Entre 1 y 2. Entonces sería igual a 1 menos ¿qué? E a la menos 1/5. Que multiplica a 1. 18.3%. 13. Listo. Entonces, este me da 32.96, este me da 18.13. ¿Y la diferencia cuánto sería? 14.83. 14.83. Y la respuesta sería, la probabilidad que una llamada cualquiera esté entre 1 y 2 minutos, ¿es de cuánto? 14.83%. ¿Sí? Listo. Y acá, entonces yo puedo preguntar esto. P de que X sea menor que ¿qué? Pues no pongamos tan redondeado. 795. Acuerde que en la fórmula también está la media y la varianza, ¿no? Y esa fija. La integral, ¿no? Profe, ¿cuál fórmula utilizamos ahí? P de X menor que 795. Entonces, ¿la X cuánto vale? 795. El beta, 860. Y el alfa, 3.73. Aquí hay un menos. Listo. No sé, porque como los datos están saliendo así aleatorios. Bueno, y lo quise hacer la clase así. ¿Sí? Entonces, y acá, pues podríamos hacer otro ejercicio. Y no se le dice tan. Ah, no. Pongámoslo por. Y le pregunto esta. ¿Me da el grande o pequeño? La respuesta tiene que ser pequeño. Entonces, si aquí está el 860 y el 893 está por acá. Entonces, pero como es mayor, es esta colita. Entonces, yo tengo que darme cuenta de que si me da un número grande, voy mal. ¿Sí? La respuesta tiene que ser número pequeño. ¿Listo? ¿Ya tienen lo de la fórmula? ¿La respuesta? Bueno. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto? 31.63. Listo. Entonces, bueno, gráficamente tiene que ser más grande. Entonces, este pedazo vale 31.63. Y este de acá, entonces valdría 60 ¿y qué? 36. Y si yo les preguntara cuál es la probabilidad de que X esté entre
795 y 893. Detalle, el 860 no es el 50%. No. Es como 16. No, la 15. 8. Entonces, P, la probabilidad que sea menor que 893, 68 punto ¿qué? 36. Y la de 795, aquí la tenía. 52.57. Y la diferencia, 15.8. Profe, ¿qué punto fijo va a salir? Que no sea variante. Sí. Va a salir una media y una varianza, pero entonces la fórmula está ahí. ¿De qué se queja? La variante. No, la media, yo no dije la varianza, la media. Pero le puedo pedir la varianza de este. Listo. Ok. Entonces el mío de este me la fórmula. Entonces sería 860, ¿cierto? ¿Sobre qué? 373. 373. Listo. Que multiplica aquí. Tau de qué? 1 sobre 373. ¿Ya? Entonces ahora me toca hallar el tau de quién? De 373. De 1 sobre eso. 1 sobre esto, ¿cuánto da? Decimales. 0.27. 0.27. ¿Qué más? O sea, 268. Listo. Ah, bueno. Déjemelo con ¿cuántos decimales? 0.2681. Bueno. Entonces, este de acá me daría tau de 1 sobre 373. Sería, entonces utilizo esto. ¿Qué sería tau de? ¿Cuántos decimales? No, entonces haya la división y súmele 1. ¿Cuánto haría? 1 punto ¿qué? ¿Cuántos decimales? No, 4. 26, 81. No, dejémoslo ahí, con 3 decimales. No, pero es que pongo 3 decimales y creo que es 1000. 26 ¿qué? 81. 81. Listo. Sobre 0.26. 0.2681. Listo. ¿Y esto es igual a qué? Entonces es, arriba es la integral entre 0 y 100, ¿sí? Aunque esté infinito, ¿de qué? De x, ¿sí? A la 0.26, no. 1.2681, este no saca integrales de decimales. Sí, pero como... ya, sí, lo que nos saca integrales de negativos. De 0.2681 por i a la menos x de x. ¿Ya? Y abajo queda 0.2681. Tienes 20 minutos para que hagan la integral a la calculadora. Bueno.
Ese que le hacen en el celular. No se escribe X. No. Pero me avisa. Pues sí, profe, voy a sacar el celular. Sacando foto y foto y sí. Hay mucha consultoría, asesoría y outsourcing, sí. Pero mi profesor me decía que había que utilizar el outsourcing, sí, y el benchmarking. Sí, 0,90. ¿De arriba? Sí. ¿Está pensando? Ya está bien. Ah, pero eso que cancelar. Sí. Pero ya lo dividió por eso. Ya dividido por eso. ¿Cuánto es que le dio? 0,97. Voy a dejar todos los datos completos para que ustedes de todas maneras 0,90 98, 54. 28. Bueno. Y abajo sería 0,2681. ¿Y a Diana cuánto le dio? 3.36. 3,36. 76. Listo. Listo. Entonces, eso sería esto. ¿Ya? Y hagamos un favor. Multiplícalo por 860 y divídelo. Está un poquito por encima. Ah, sí, porque sí, porque la edición da por debajo. 3,36 sobre 0,90, ya. Entonces, esto daría, de esta manera, 860 sobre 373 por 3,36. ¿Y cuánto va a decir? ¿800 qué? 775. ¿Cuánto? 776. ¿Y se bajó tanto? Punto 44. 44. ¿Ya? Bueno. Es cuestión de que practiquen, ¿sí? Pero ahí les dejo los datos para que son. Entonces, Dentro de la integral siempre es de 0 a 100. de 0 a 100. Y de todas maneras el alfa pues tiene valores pequeños, ¿sí? O sea, para el 100 ya es infinito.